Bienvenidos a mi canal, su canal favorito de chismes y noticias del mundo del espectáculo turco. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy. ¿Saben por qué? Porque hoy vamos a hablar de una pareja que nos ha tenido a todos al borde del asiento durante años. Sí, lo adivinaron bien, Can Yaman y Demet Özdemir. La química entre ellos en Erkenci fue simplemente innegable, ¿verdad? Esa chispa, esas miradas, esas sonrisas, uff. Nos volvimos locos tratando de descifrar si era solo actuación o si había algo más. Y seamos honestos, todos queríamos creer que había algo más, ¿a que sí? Hoy vamos a sumergirnos de lleno en la historia de Can y Demet. Vamos a analizar su relación, los rumores, las declaraciones, los momentos clave. Todo. Vamos a intentar descifrar, de una vez por todas, si realmente hubo un romance secreto entre ellos, y si es así, ¿qué lo causó, que lo mantuvo oculto y qué pasó después? Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, porque esto se va a poner bueno. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, bienvenidos a la familia. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho más chisme jugoso en camino. Créanme, no se arrepentirán. Ahora sí, vamos a empezar con el plato fuerte. Can Yaman y Demet Özdemir. El secreto de su amor, ¿o no? Desde que los vimos juntos en Erkenci, la novela que conquistó corazones en todo el mundo, la pregunta que todos nos hacíamos era, ¿son solo compañeros de trabajo o hay algo más entre ellos? La verdad es que la química en pantalla era tan palpable, tan real, que era difícil creer que no hubiera algo más. Una química que trascendía la pantalla y se instalaba en el imaginario colectivo, convirtiéndolos en la pareja del momento, la pareja que todos querían ver juntos, no solo actuando, sino viviendo su propio cuento de hadas. Recuerdo perfectamente el furor que causó la serie. Las redes sociales explotaban con fotos, vídeos, edits, todo el mundo estaba obsesionado con Can y Demet. Y claro, con esa obsesión venían los rumores, las especulaciones, las teorías conspirativas. De todo. Hashtags como #Candem, #Erkenci, #Can Yaman, #Demet Özdemir eran trending topics globales inundando Twitter, Instagram y Facebook con mensajes de amor, análisis de cada gesto, y peticiones desesperadas para que confirmaran su relación. La fanbase era inmensa, internacional y extremadamente apasionada. Organizaban eventos, traducían entrevistas, creaban fanfics y defendían a sus ídolos con uñas y dientes de cualquier crítica o rumor negativo. Pero, ¿qué sabemos realmente de su relación fuera de la pantalla? Bueno, lo primero que hay que decir es que ambos siempre fueron muy discretos al respecto. Nunca confirmaron ni negaron explícitamente un romance. Siempre mantuvieron una postura ambigua, dejando que la gente interpretara las cosas como quisiera. Esta ambigüedad, lejos de apaciguar los rumores, los alimentaba aún más. Cada declaración, cada gesto en público era analizado con lupa por los fans, buscando pistas, señales, cualquier indicio que confirmara su relación. Se convertía en un juego de detectives donde cada uno sacaba sus propias conclusiones. Por un lado, teníamos las pruebas evidentes, sus miradas cómplices en las entrevistas, sus sonrisas tímidas cuando se hablaban el uno al otro, sus interacciones juguetonas en las redes sociales. Todo parecía apuntar a que había algo más que amistad. Esas miradas que parecían contener un universo entero de emociones, esas sonrisas que iluminaban sus rostros cuando estaban cerca, esos gestos sutiles de cariño que no pasaban desapercibidos. Los vídeos de las entrevistas se reproducían una y otra vez, pausando en cada mirada, en cada sonrisa, en cada toque accidental, buscando la prueba definitiva del amor. Luego estaban las declaraciones de allegados. Algunos decían que sí, que habían visto algo entre ellos, que había una conexión especial. Otros, en cambio, aseguraban que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Un verdadero tira y afloja. Fuentes cercanas a la producción de Erkenci filtraban información a la prensa rosa, alimentando aún más el fuego. Unos afirmaban haberlos visto compartir cenas románticas a solas, otros aseguraban que Can era extremadamente celoso con Demet y que la protegía de cualquier atención masculina. Sin embargo, otros negaban rotundamente cualquier tipo de relación romántica, insistiendo en que su química en pantalla era simplemente fruto de su talento actoral y de una buena amistad. Y por supuesto, no podemos olvidar los rumores de los paparazzi.
Fotos robadas, avistamientos misteriosos, fuentes anónimas. Todo contribuía a alimentar la llama de la especulación. Recuerdo una vez que salieron unas fotos de Khan y Demet saliendo de un restaurante juntos en medio de la noche. El escándalo que se armó. Todo el mundo daba por sentado que estaban juntos, pero nunca se confirmó nada. Las fotos mostraban a Khan y Demet saliendo del restaurante con actitud relajada y sonriente. Él la ayudaba a subir al coche, y ella le dedicaba una mirada cómplice. Suficiente para desatar la locura en las redes sociales. Los fans crearon teorías sobre la cena, especulando sobre el menú, la conversación y el significado de cada gesto. La prensa rosa se dedicó a investigar el restaurante, entrevistando a los camareros y buscando pistas sobre la naturaleza de la relación entre los dos actores. Ahora bien, también hay que considerar el contexto en el que se desarrolló su relación. Ambos estaban en el punto más alto de sus carreras. Erkenci Kuş les había dado una fama internacional enorme. Tenían una agenda apretadísima, compromisos publicitarios, viajes. Imagínense la presión. La fama puede ser un arma de doble filo. Por un lado, te abre puertas y te permite alcanzar tus sueños. Por otro lado, te expone a la crítica pública, a la invasión de tu privacidad y a una presión constante para mantener una imagen perfecta. Khan y Demet de repente se encontraron en el centro de la atención mediática, con millones de fans siguiéndolos en cada paso y la prensa rosa acechando cada movimiento. Quizás simplemente no era el momento adecuado para iniciar una relación. O quizás prefirieron mantener su vida personal separada de su vida profesional. Son muchas las posibilidades. Iniciar una relación en medio de ese torbellino mediático podría haber sido un error. La presión de los fans, las expectativas de la prensa y la falta de privacidad podrían haber destruido cualquier posibilidad de una relación sana y duradera. Además, ambos tenían carreras prometedoras por delante y quizás no querían arriesgarse a que una relación sentimental eclipsara su talento y su trabajo. Además, ambos son personas muy reservadas. No les gusta ventilar su vida privada en los medios. Prefieren mantener un perfil bajo y centrarse en su trabajo. Lo cual, por cierto, es totalmente respetable. En un mundo donde la sobreexposición mediática es la norma, la discreción se convierte en un valor. Khan y Demet siempre han preferido mantener su vida privada alejada de los focos, centrándose en su trabajo y protegiendo su intimidad. Una actitud que les honra y que demuestra su madurez y profesionalidad. Pero, ¿qué pasó después de Erkenci Kuş? Bueno, ambos tomaron caminos separados. Khan se fue a Italia para protagonizar Sandokan, mientras que Demet siguió trabajando en Turquía en diferentes proyectos. La decisión de Khan de trasladarse a Italia fue una sorpresa para muchos. Algunos especularon que huía de la presión mediática y de los rumores sobre su relación con Demet. Otros, en cambio, lo vieron como una oportunidad para expandir su carrera a nivel internacional y demostrar su talento en nuevos proyectos. Demet, por su parte, continuó cosechando éxitos en Turquía, protagonizando series y películas que la consolidaron como una de las actrices más populares y queridas del país. Y ahí es donde las cosas se pusieron aún más interesantes. Porque empezaron a surgir rumores de que la distancia había afectado su relación. Algunos decían que se habían distanciado, que ya no se hablaban. Otros, en cambio, aseguraban que seguían en contacto, pero que preferían mantener las cosas en privado. La distancia es un factor que puede afectar cualquier relación, ya sea de amistad o de amor. La falta de contacto físico, la dificultad para comunicarse y la diferencia de horarios pueden erosionar el vínculo y generar malentendidos. En el caso de Khan y Demet, la distancia física se sumó a la presión mediática y a la incertidumbre sobre el futuro de su relación. Luego llegó el momento de las nuevas relaciones. Khan empezó a salir con la periodista italiana Diletta Leotta, mientras que Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç. La relación de Khan con Diletta Leotta fue muy mediática. Los paparazzi lo seguían a todas partes y sus fotos aparecían en todas las revistas del corazón. Parecía una relación sólida y apasionada, pero finalmente terminó de forma abrupta y misteriosa. El matrimonio de Demet con Oğuzhan Koç fue una gran celebración. Parecía el cuento de hadas perfecto, pero lamentablemente terminó en divorcio al poco tiempo. Dos relaciones que terminaron de forma inesperada y que volvieron a poner el foco en la posible relación entre Khan y Demet. Y ahí fue cuando muchos fans se rindieron.
Pensaron que definitivamente no había habido nada entre Khan y Demet, y que todo había sido una ilusión. El desánimo fue palpable en las redes sociales. Muchos fans se sintieron decepcionados y traicionados, pensando que habían creído en una fantasía. Algunos incluso llegaron a culpar a Khan y Demet por haber jugado con sus sentimientos y por no haber sido honestos sobre su relación. Pero, ¿estamos tan seguros de eso? Porque la historia no termina ahí. La vida da muchas vueltas y el destino puede ser caprichoso. A veces las cosas no son lo que parecen y las segundas oportunidades existen. La historia de Khan y Demet aún no ha terminado y quizás nos reserve alguna sorpresa. Después de que Khan y Diletta rompieron, y después de que Demet y Ouzhan se divorciaron, los rumores de una posible reconciliación entre Khan y Demet volvieron a surgir con fuerza. La esperanza renació entre los fans. La posibilidad de que Khan y Demet volvieran a estar juntos se convirtió en el tema de conversación principal en las redes sociales. Se crearon nuevos hashtags, se publicaron vídeos y fotos antiguas, y se organizaron peticiones para que ambos actores se dieran una segunda oportunidad. Algunos fans decían que era una señal del destino, que estaban destinados a estar juntos. Otros, en cambio, se mostraban más escépticos, diciendo que era solo una coincidencia. La fe ciega de algunos fans contrastaba con la prudencia y el escepticismo de otros. Pero todos coincidían en una cosa: la esperanza de ver a Khan y Demet juntos de nuevo era un sentimiento muy fuerte y arraigado. Y es que, seamos honestos, la idea de una reconciliación entre Khan y Demet es muy tentadora. Después de todo, la química entre ellos era innegable. Y aunque ambos hayan seguido adelante con sus vidas, siempre quedará la duda de qué hubiera pasado si. La pregunta que todos nos hacemos es: ¿podrían haber tenido un futuro juntos? ¿Podrían haber superado los obstáculos y construido una relación sólida y duradera? La respuesta sigue siendo un misterio, pero la esperanza es lo último que se pierde. Pero, ¿qué tan probable es una reconciliación? Bueno, es difícil decirlo. Ambos son personas muy independientes y exitosas. Tienen sus propias carreras y sus propias vidas. La vida profesional de Khan y Demet es muy exigente y absorbente. Ambos tienen proyectos en marcha, compromisos publicitarios y agendas apretadísimas. La posibilidad de encontrar tiempo para una relación sentimental se antoja complicada. Además, no podemos olvidar el pasado. Si realmente hubo algo entre ellos, es probable que haya habido momentos difíciles, desacuerdos, quizás incluso heridas. No es fácil dejar todo eso atrás y empezar de nuevo. Las relaciones pasadas, especialmente si han sido intensas y mediáticas, pueden dejar cicatrices difíciles de borrar. La confianza puede ser difícil de recuperar y los miedos pueden resurgir con facilidad. Pero por otro lado, también está el factor de la nostalgia. A veces, después de un tiempo separados, uno empieza a recordar los buenos momentos, a idealizar el pasado. Y eso puede llevar a querer darle una segunda oportunidad a una relación. La nostalgia puede ser un arma de doble filo. Por un lado, puede ayudarnos a valorar lo que tuvimos y a aprender de nuestros errores. Por otro lado, puede nublar nuestro juicio y hacernos creer que el pasado fue mejor de lo que realmente fue. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Hubo realmente un romance secreto entre Khan Yaman y Demet Özdemir? ¿Y si lo hubo, qué lo causó, qué lo mantuvo oculto y qué pasó después? La gran pregunta que todos nos hacemos y que quizás nunca obtengamos una respuesta definitiva. La verdad es que nunca lo sabremos con certeza. Ambos siempre han sido muy discretos al respecto, y es poco probable que alguna vez revelen la verdad. La privacidad es un derecho fundamental y Khan y Demet tienen todo el derecho a mantener su vida privada alejada de los focos. Respetar su decisión es fundamental para mantener una relación sana y respetuosa con ellos. Pero eso no significa que no podamos seguir especulando, ¿verdad? Al fin y al cabo, de eso se trata el mundo del espectáculo, de sueños, de ilusiones, de historias de amor imposibles. El mundo del espectáculo se alimenta de la especulación y del misterio. Las historias de amor no confirmadas, los rumores y las fantasías son parte del encanto y del atractivo de este mundo. Y la historia de Khan y Demet es una de esas historias que nos encanta contar y volver a contar. Una historia que nos hace creer en la magia del amor, en la fuerza del destino, en la posibilidad de un final feliz. La historia de Khan y Demet es una historia de amor moderna, llena de altibajos, de incertidumbre y de esperanza.
Una historia que nos recuerda que el amor puede ser complicado, pero que siempre vale la pena luchar por él. Así que, ¿cuál es mi opinión personal? Bueno, yo creo que sí hubo algo entre Khan y Demet. Creo que la química en pantalla era demasiado real para ser solo actuación. Creo que había una conexión especial entre ellos, algo que iba más allá de la amistad. La química entre Khan y Demet era innegable y trascendía la pantalla. Se podía sentir en cada mirada, en cada gesto, en cada palabra. Era una química que enamoró a millones de personas en todo el mundo. Pero también creo que las circunstancias no eran las adecuadas. Creo que la presión de la fama, la distancia, las nuevas relaciones. Todo conspiró para mantenerlos separados. Las circunstancias que rodearon la relación entre Khan y Demet no fueron fáciles. La presión mediática, la distancia física y las nuevas relaciones sentimentales fueron obstáculos difíciles de superar. Y quizás simplemente no estaban destinados a estar juntos. A veces las cosas no funcionan por mucho que lo deseemos. El destino es caprichoso y no siempre nos concede lo que deseamos. A veces las cosas no están destinadas a ser y es mejor aceptarlo y seguir adelante. Pero, eso no significa que su historia no sea importante. Al contrario, creo que su historia nos enseña mucho sobre el amor, sobre la fama, sobre la vida. La historia de Khan y Demet nos enseña que el amor puede ser complicado, doloroso, pero también hermoso y mágico. Nos enseña que la fama puede ser una bendición, pero también una carga. Y nos enseña que la vida está llena de sorpresas, de giros inesperados, de oportunidades perdidas y encontradas. Nos enseña que el amor puede ser complicado, doloroso, pero también hermoso y mágico. Nos enseña que la fama puede ser una bendición, pero también una carga. Y nos enseña que la vida está llena de sorpresas, de giros inesperados, de oportunidades perdidas y encontradas. Así que sigamos soñando con un final feliz para Khan y Demet. Sigamos especulando sobre su relación. Sigamos disfrutando de su talento y de su belleza. La esperanza es lo último que se pierde y mientras haya una mínima posibilidad de que Khan y Demet vuelvan a estar juntos, seguiremos soñando con un final feliz. Porque al fin y al cabo, eso es lo que importa. Que sigamos sintiendo, que sigamos soñando, que sigamos creyendo en la magia del amor. El amor es la fuerza más poderosa del universo y siempre vale la pena creer en él. Y hablando de magia, quiero contarles una anécdota que me contó una amiga que trabajaba en la producción de Erkencicus. Me dijo que durante el rodaje de una escena romántica entre Khan y Demet, el equipo se quedó en silencio, completamente hipnotizado por la química entre ellos. Me dijo que parecía que estaban en su propio mundo, ajenos a todo lo que les rodeaba. Una anécdota que demuestra la magia y la conexión especial que existía entre Khan y Demet. Y eso me hace pensar que quizás, aunque no haya habido un romance público y confirmado entre Khan y Demet, sí hubo algo muy especial entre ellos. Algo que solo ellos dos saben, algo que quizás nunca compartan con nadie más. Un secreto que guardarán para siempre en sus corazones. Y eso está bien. A veces las cosas más hermosas son las que guardamos en secreto, las que mantenemos para nosotros mismos. La intimidad es un tesoro precioso y a veces es mejor guardar las cosas para uno mismo. Así que la próxima vez que vean una foto de Khan y Demet juntos, recuerden esta historia. Recuerden la magia que había entre ellos. Recuerden que a veces la realidad supera la ficción. La magia del amor puede manifestarse de muchas formas diferentes y no siempre necesita una confirmación pública. Y recuerden que aunque no sepamos la verdad, siempre podemos seguir soñando con un final feliz. Los finales felices existen y a veces, los sueños se hacen realidad. Y ya para ir terminando quiero contarles otro rumor que escuché hace poco. Dicen que Khan y Demet están planeando trabajar juntos en un nuevo proyecto. ¿Se imaginan? Sería increíble volver a verlos juntos en la pantalla. Sería como un sueño hecho realidad para todos los fans de Erkencicus. Un nuevo proyecto juntos sería una oportunidad para revivir la magia y para dar a los fans lo que tanto anhelan. Pero por ahora, es solo un rumor. No hay nada confirmado. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Los rumores a veces se hacen realidad y quizás este sea uno de esos casos. Así que estemos atentos a las noticias. Crucemos los dedos para que este rumor se haga realidad. Y sigamos soñando con un final feliz para Khan y Demet.
La esperanza es lo último que se pierde y mientras haya una mínima posibilidad, seguiremos soñando con un final feliz para Khan y Demet. En resumen, hoy hemos explorado la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, desde su explosiva química en Erkencikus hasta los rumores de un romance secreto y las posteriores relaciones y divorcios. Hemos analizado las pruebas circunstanciales, las declaraciones ambiguas y las anécdotas que alimentan la especulación. Aunque la verdad definitiva siga siendo un misterio, hemos mantenido viva la llama de la esperanza y la posibilidad de un reencuentro. La historia de Khan y Demet nos recuerda que el amor, la fama y el destino a menudo se entrelazan de maneras complejas e impredecibles. Y eso es todo por hoy, mi gente guapa. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Menudo maratón de chisme, ¿eh? Muchas gracias por quedarse hasta el final. Significa mucho para mí. En serio, vuestro apoyo es lo que me da energía para seguir trayéndoles lo mejor del chisme turco. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que hubo algo entre Khan y Demet? ¿Creen que se reconciliarán algún día? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos. Me encanta saber qué opinan, sus teorías, sus chismes. Todo. Interactuar con ustedes es lo mejor de hacer este canal. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Tenemos mucho más contenido jugoso en camino. Ya estoy preparando el próximo vídeo, que estará dedicado a los secretos mejor guardados de la serie Senkalkam. No se lo pueden perder. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras notificaciones. Queremos que sean los primeros en enterarse de todo. Ser los primeros en enterarse del chisme es un privilegio. Así que ya lo saben. Denle like, compartan, comenten y suscríbanse. Los quiero mucho. Son la mejor comunidad chismosa del mundo. Hasta la próxima, mis chismosos favoritos. Besos. Y recuerden, mantengan los ojos bien abiertos, que el chisme siempre está a la vuelta de la esquina. Chao, chao.